Anda, vaquero, ¿no quieres un globo? Hay rostros que no solo pertenecen a la historia del cine, sino a la memoria más íntima de nuestras vidas. Caras que nos hicieron sonreír en la infancia, que nos sacaron un susto inolvidable al apagar la luz. En la noche del pasado 25 de agosto del año 2026, en la tranquilidad de Los Ángeles, una de las luces más camaleónicas del arte se apagó para siempre. A sus 80 años, Tim Curry nos dejó físicamente, pero el vacío que se siente hoy en la cultura pop es realmente inmenso. Muchos lo recuerdan como el aterrador payaso Pennywise en la miniserie original de 1990, esta película llamada Eso o It, también como el botones elegante y sonriente de Mi Pobre Angelito 2, y los más apasionados del cine de culto como el recordado Dr. Frankfurter en el show del terror de Rocky. Hoy no vamos a repasar una simple biografía fría, hoy vamos a entender cómo fueron sus últimos días, qué se sabe oficialmente sobre la causa de su deceso y por qué el mundo entero siente que perdió a un viejo conocido de la infancia. Quédate conmigo hasta el final, porque la verdadera lección de vida que nos dejó Tim Curry no estuvo frente a las cámaras, sino en la valentía con que enfrentó sus momentos más oscuros. ¿Cuál quieres? En las primeras horas luego de ser difundida la noticia, Internet se llenó de rumores. Por eso es vital hablar con respeto y sobre datos confirmados. Cerca de las 11:30 de la noche del pasado martes 25 de agosto de 2026, las autoridades y los servicios de emergencia acudieron a su residencia en Los Ángeles. Minutos después, su representante legal y medios internacionales confirmaron lo que nadie quería escuchar. Tim Curry había partido pacíficamente mientras dormía en su hogar. Las autoridades descartaron desde el primer minuto cualquier tipo de acto delictivo o violencia. ¿De qué murió realmente Tim Curry? Aunque no se emitió un parte médico detallando un fallo orgánico específico, la realidad es que su cuerpo venía dando una larga batalla de más de 14 años. En junio del año 2012, la vida del actor dio un giro drástico. Sufrió un accidente cerebrovascular severo, un derrame cerebral que amenazó con arrebatarle la vida de inmediato. Sobrevivió, pero las secuelas físicas fueron devastadoras. Perdió en gran parte la movilidad de sus extremidades y se vio obligado a depender de una silla de ruedas por el resto de sus días. Para un hombre que construyó su carrera sobre la base de la expresión física, del baile, del teatro y de los gestos explosivos, quedar relegado a una silla de ruedas habría sido el fin para cualquiera, pero no para Tim. ¿Cómo fueron los últimos días y años de Tim Curry, lejos de las grandes luces de Hollywood? A diferencia de otras celebridades que eligen retirarse en el aislamiento total, Tim optó por la dignidad y el contacto con su gente. En su casa, rodeado de sus libros, su música y recuerdos de una vida dedicada al arte, Curry nunca dejó de ser actor. Cuando su cuerpo no le permitió volver a un set de filmación de 14 horas, se refugió en lo que nunca perdió: su voz imparable. Prestó su talento para series animadas, videojuegos y proyectos de audio, pero lo más emotivo ocurría fuera de los estudios. Durante la última década, Tim se convirtió en una presencia constante en convenciones de cines y eventos de fanáticos. Allí estaba él en su silla de ruedas, envejecido, con la voz desgastada, pero con la misma chispa de ironía y caballerosidad. Recibía a generaciones de admiradores, padres que habían visto sus películas junto a sus hijos que le temían a Pennywise en los años 90. Firmaba autógrafos, sonreía a las cámaras y demostraba una humildad conmovedora. Incluso poco antes de su deceso, publicó sus memorias tituladas Vagabundo, compartiendo por primera vez pasajes íntimos de su infancia, la muerte prematura de su padre cuando él apenas tenía 12 años y la pérdida de su hermana. Sus últimos días no estuvieron marcados por la tragedia, sino por la aceptación, el afecto de sus seguidores y el descanso merecido luego de una vida de trabajo interrumpida. Para entender por qué nos duele tanto su partida, hay que recordar quién era Tim Curry en la pantalla.
Hoy en día es común ver transformaciones digitales y maquillaje CGI, pero en los años 70 y 80 la magia dependía 100% del talento del actor. Piensa en esto, en 1975, el show de terror de Rocky creó un personaje extravagante, libre y provocador que rompió esquemas de la época. Años más tarde, en 1985, para interpretar al Señor de las Tinieblas en la película Leyenda, pasaba más de 5 horas diarias sometida a capas de gomas y látex. En una ocasión, la claustrofobia fue tan intensa que al intentar quitarse la prótesis con prisa, se arrancó parte de la piel. Ese era su nivel de entrega. Y luego llegó 1990. Stephen King creó al monstruo, pero fue Tim Curry quien le dio el alma a la pesadilla. Sometido a 4 horas diarias de maquillaje para convertirse en Pennywise en la miniserie It o Eso, logró algo que muy pocos actores consiguen: aterrorizar sin necesidad de sangre ni efectos especiales. Los propios niños del elenco contaban años después que en los descansos del rodaje evitaban mirarlo porque su sola presencia con el disfraz infundía un respeto insuperable. Pasaba de hacernos reír con el mayordomo de Mi pobre angelito 2 a interpretar a clásicos del teatro de Shakespeare. Era un camaleón en el sentido más estricto de la palabra. Tim Curry nunca se casó, no tuvo hijos y fue un hombre profundamente celoso de su privacidad. Su familia verdadera terminó siendo su público, sus personajes y las historias que dejó grabadas en la retina de millones de personas en todo el planeta. Nos enseñó que los verdaderos artistas no se miden por los premios ni por las alfombras rojas, sino por la huella emocional que nos dejan en la memoria colectiva. Nos enseñó también que las pruebas físicas más duras se pueden llevar con elegancia, sin amargura y con la cabeza en alto. Hoy, el telón ha caído definitivamente para Timothy James Curry. Se apagan los focos, se termina la música, pero cuando volvamos a ver aquella sonrisa maliciosa en la televisión un domingo por la tarde, sabremos que mientras alguien recuerde sus líneas, él nunca se habrá ido del todo. Me gustaría saber cuál fue el personaje de Tim Curry que marcó tu infancia o tu amor por el cine. ¿Fue el payaso Pennywise? ¿Fue su papel en Mi pobre angelito 2? ¿O su voz en alguna serie animada? Déjamelo abajo en los comentarios. Me tomaré el tiempo de leerlos y responderles. Si este pequeño homenaje te ha tocado el corazón, te invito a darle un me gusta al video, compartirlo también con alguien que haya crecido con estas películas y suscríbete al canal activando la campanita para seguir recordando juntos lo mejor de la historia retro.